Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy Nplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Bueno, gente hermosa, ¿cómo andan? Tenemos un nuevo video para el canal de noticias de videojuegos. En este caso vamos a estar hablando de malas noticias y de algunos juegos gratis, que en este caso son todos juegos para PC que pueden canjear y quedárselos para siempre. Así que acá abajo tienen la marca de tiempo para ver lo que a ustedes les interese. Primero comencemos con los juegos gratis y después pasaríamos a las malas noticias en la consola de PlayStation 4 y PlayStation 5. Obviamente me ayudan mucho apoyando con su like y su comentario acá abajo. Los voy a leer al final del video, los que comenten, y les voy a mandar un saludo. Y después, si les gusta el contenido, obviamente se pueden suscribir y activar la campanita para nuevo contenido de este estilo. Ahora sí, comencemos con los juegos gratis. Bien, para empezar tenemos 38 juegos retro para computador en GOG. ¿Quién le dice para computador hoy en día? Para computadora, para PC. Para los que no sepan, GOG es una plataforma al estilo Epic Games Store o Steam de Valve, ¿sí? En donde tendríamos, es una plataforma, una tienda digital donde podríamos canjear juegos, comprar juegos y todo completamente digital. Sabemos que algo que nos emociona muchísimo es encontrarnos con juegos gratuitos, y más a esta altura donde está todo complicado para comprar, y últimamente las distintas tiendas siempre están lanzando juegos gratis o por semana o de vez en cuando por tiempo limitado. Bueno, en este caso serían 38 juegos para uso gratuito. La plataforma GOG es una tienda virtual, como les comentaba, de juegos retro que se ha hecho muy conocida ya en algunas ocasiones lanzando otros juegos gratis. Pero eso era cosa de 1 o 2 juegos, ahora son 38, es un montón. Ahora voy a tratar de dejarles la lista completa en pantalla, así no tengo que leer todos estos títulos, pero los buscan en GOG y pueden encontrarlos tranquilamente. Son la mayoría títulos clásicos de videojuegos, como el Ultima 4, o también se incluyen algunos de los más actuales como el Wen y el Samorost. Sin embargo, no es la única tienda de videojuegos digital en internet que se ha apuntado para lanzar este tipo de estrategias de dar juegos gratuitos. Epic Games ya lo hemos visto y ya ha dado varias veces, varias semanas, juegos gratis. En este caso tendríamos 2 nuevos juegos gratis en su tienda. Bien, como todos saben, Epic Games da juegos gratuitos durante un tiempo limitado que casi siempre es de un jueves al otro jueves, excepto que sea un evento festivo como Navidad, que va dando juegos durante cada día, va cambiando los juegos, pero en este caso tendríamos 2 juegos de este jueves 21 al próximo jueves 28, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Los juegos en este caso son Shop Titans, que es un juego gratis de por sí en realidad, pero la gracia está en que nos regalan esta semana un paquete de objetos para el juego con un valor de $100 en microtransacciones, es decir, nos estaríamos ahorrando $100 en este juego gracias a Epic Games. Shop Titans es un gestor de tu propia tienda medieval de fantasía, aunque es un título en el que tendremos que esperar bastante o pagar para no tener que hacer determinadas actividades. Por otro lado tendríamos Tannenberg, que tiene otra pinta, sí, es un shooter ambientado en la Primera Guerra Mundial que no tiene nada de mala pinta, nada que ver con el primer juego, pero este segundo juego que da Epic Games no es el mejor de todos, o sea, es bueno, pero no es el mejor de todos los ambientados en Primera Guerra Mundial, pero como sea es gratuito y podríamos disfrutarlo o probarlo por lo menos, capaz que alguna que otra risa o buen momento les regala. Y para la próxima semana, para adelantarles un poquito de lo que tendríamos un simulador de cortar césped llamado Lawn Mowing Simulator, así que no tienen que saber más. Una tristeza la próxima semana, esperemos que den algún anuncio importante o algún juego secreto oculto, así que muy atentos al canal. Bien, y ahora pasemos por último a la mala noticia en consola de PlayStation 4 y en PlayStation 5. Estamos hablando de un juego gratuito que se había anunciado que saldría hace unos días, pero se ha retrasado su llegada a las consolas. El videojuego gratuito de Playwin Ltd llamado Century Age of Ages, que ya está disponible en Xbox y en PC, retrasaría su llegada a lo que sería la consola de PlayStation 4 y PlayStation 5. Recordemos que estaba prevista para el 19 de julio, estamos a 21 y todavía no está disponible. Este juego, Century Age of Ages, es un free to play multijugador centrado en las batallas entre dragones. Ha comunicado que las versiones para Play 4 y Play 5 no llegarán el 19 de julio, o no llegaron ya el 19 de julio como estaba planeado. Ese mismo reporte anuncia que se lanzará en algún momento de este mismo verano español para las consolas de Sony, aunque no se ha proporcionado una fecha exacta. Han dicho que retrasar un lanzamiento nunca es agradable, más aún cuando sabemos que hay un gran número de jugadores que quieren jugar en estas plataformas este juego. Han anunciado que van a necesitar un poco más de tiempo para asegurarse de que cumplen con los estándares de calidad para lanzarlo en estas dos plataformas. Dicen que su equipo está trabajando duro con la depuración de las versiones de Play 4 y Play 5, mientras que también están puliendo la versión de Xbox One recientemente lanzada.
También se está trabajando en la temporada 1 para solucionar sus problemas de equilibrio y preparar el contenido futuro. Ya estamos en la recta final para poder ver la salida de Century Age of Ages en PlayStation 4, PlayStation 5 y que sea pulido en lo que sería Xbox One, como les comenté recién. No sé qué opinan de esto, yo espero la verdad muchísimo de este juego y que muchos lo juguemos y lo disfrutemos, por eso no me molesta que se retrase un poco para que salga de forma épica al mercado y que no sea una decepción desde el primer día, como algunos free to play que salen sin haberse completado su desarrollo. Entonces después nos desilusionamos y no lo queremos volver a instalar nunca más. Entonces dentro de todo son malas noticias, pero no son tan malas, así que no sé, díganme ustedes qué opinan acá abajo en los comentarios. Eso fue todo, que disfruten de estos 40 juegos gratuitos para PC, si no conté mal, y además informarles que se ha retrasado este juego gratuito que llegaría a las consolas de Play 4 y Play 5. Bien, y vamos a saludar a Víctor López y a Matías Bancayán, que me pidieron un saludo en el video anterior, así que si quieren un saludo escriban acá abajo y dejen su me gusta para que los saluden en el próximo video. Recuerden que si les gusta este tipo de noticias o las noticias de videojuegos, de juegos gratis, pueden dejar su me gusta, comentar acá abajo y suscribirse, muy importante para nuevo contenido, también me ayudan a llegar a los 20.000 suscriptores. Sin nada más que decirles, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, chao.